La soledad era fría, es cierto, pero también era tranquila, maravillosamente tranquila y grande, como el tranquilo espacio frío en el que se mueven las estrellas. Hermann Hesse. Buenos días, tardes, noches, de donde sea que me estés escuchando y bienvenido a otro episodio más de Archive, el podcast. Otro jueves más hablando de lo que más disfruto en esta vida, obviamente el arte. Y hoy te voy a estar platicando sobre este artista que quizás no conozcas de nombre, pero sí o sí has visto por lo menos una obra de él y te has sentido identificado al punto de sentirte perturbado. Pausa comercial, según yo este episodio me quedó más largo del usual, así que vete por un cafecito, chai, matcha, agua, cerveza, lo que sea que a ti te guste tomar. Y ahora sí, para no hacerte el cuento más largo, hoy vamos a hablar de Edward Hopper. Este señor anda de cumpleaños y obvio le tenía que dedicar una semana entera. Por cierto, si llegaste a este podcast por amor al arte o por arte de magia y no conocías Archive, en Instagram te hablo de arte todos los días o bueno, casi todos los días. Y me encuentras, ya sabes, como Archive igual 3-bajos, Archive 3-bajos. Y bueno, ahora sí a lo que vinimos, Edward Hopper, ¿qué te puedo decir de él? Bueno, más bien, ¿qué no te puedo decir de él? Si hay tanto que platicar, neoyorquino de hueso colorado, fue ilustrador, grabador, pintor, bueno, era todo un artista. Personalmente creo que es el artista más importante de Estados Unidos, fue su representante en la Bienal de Venecia del 52, la generación del pop art lo describió como este artista de los que no había otro. Era la gran influencia del arte de ese tiempo. Y la verdad es que Hopper es un artista bastante curioso e interesante porque él coincide, bueno, más bien es contemporáneo de artistas como Pollock, Rothko, de Kooning, esta generación de artistas del primer movimiento que se considera puramente estadounidense y que pone al país en el mapa de la historia del arte, que es pues el expresionismo abstracto. Y Hopper es lo opuesto a este movimiento. De hecho, él tenía cero interés en las vanguardias. De verdad que movimientos como el cubismo no le encantaban, no era lo suyo, pero sí había uno que otro artista moderno que le gustaba y que lo inspiraba. Curiosamente, los artistas que pertenecen a la que se considera la primera vanguardia y la que le abre las puertas a una nueva forma de hacer arte, pero que ellos realmente nunca se consideraron parte del impresionismo, son Manet y Degas, y estos son los artistas que Hopper realmente admiraba y que él se sentía muy identificado, que la verdad yo veo mucha más influencia de Manet en Hopper e incluso de Van Gogh, más que de Degas. O sea, sí está presente, pero como que no tan a la vista. Pero bueno, Hopper era más un realista y es considerado como parte del realismo americano, pero su realismo era moderno, era un realismo de ciudad, la típica vida estadounidense. Grandes ciudades, suburbios, carreteras, pero con una estética muy de la costa este. Paisajes de Nueva York, Massachusetts, Vermont, aunque sí trató de expandirse un poquito más. De hecho hasta se fue de road trip desde lo que es el suroeste de Estados Unidos hasta California, y bueno, hasta México vino a dar. Estuvo en la Ciudad de México y también en Saltillo, Coahuila. Miren nomás, el norte siempre presente. Pero bueno, no importa en qué parte del continente o del mundo se encontrara, todas sus obras exploran polos opuestos, tensiones entre el hombre y la mujer, lo tradicional y lo contemporáneo, lo rural y lo urbano, pero sobre todo explora la condición humana y la eterna tensión entre estar solo y sentirse solo. En sus obras vemos aislamiento tanto físico como mental y plasma la cruda realidad de un país que estaba en pleno crecimiento, modernizándose, industrializándose, pero ¿a qué costo? Obras donde el silencio es mucho más fuerte y escandaloso que el ruido y la arquitectura es un elemento narrativo. Cada pared, puerta, ventana tiene algo que contar y aportar a la escena. Hopper no utiliza la luz como un elemento cálido, sino como uno frío, casi acusatorio, como un reflector que señala a esta soledad que parece inundar sus lienzos. Hay melancolía, una sensación de estar presente en cuerpo, pero no en alma. Entre sus obras más conocidas están New York Movie, Sol de la Mañana, Tarde Azul y Nighthawks. Te voy a platicar un poquito de estas obras, excepto por Tarde Azul, que bueno, el análisis ya está en mi Instagram, así que yo te sugiero que busques estas obras, no sé, en Google o si tienes dónde estarlas viendo.
Igual, si vienes de Instagram, en mis stories les dejé las 3 obras que acabo de mencionar, entonces ahí las van a poder ver. En fin, hablemos de New York Movie. Esta obra fue hecha en 1939 y para darte un poquito de contexto, estamos al final de la década de los 30, una época sumamente difícil para los estadounidenses, iniciando con la caída de Wall Street en 1929, o sea, 10 años antes, y de verdad la situación estaba muy complicada, había muchísimo desempleo, la gente de las áreas rurales, los campos, las áreas marginadas, se iban a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades, entre ellas, obvio, Nueva York. Y bueno, Hopper fue testigo de cómo poco a poco el famoso sueño americano se desvanecía completamente y la sociedad se enfrentaba a una realidad dura y cruel, y ese mismo sentir de desilusión es evidente en New York Movie. En la obra vemos una sala de cine y si te fijas al fondo del lado izquierdo de la obra podemos ver un pequeño fragmento de la pantalla y bueno, podemos ver que están pasando obviamente una película. Hopper se supone que pintó una escena real, aunque no se sabe exactamente cuál. Su esposa Josephine dijo que lo que ella alcanzaba a ver eran como montañas nevadas y que eso era lo que él había plasmado, pero pues no se sabe exactamente, ella nunca dijo qué película realmente, nunca la nombró, pero algunos historiadores del arte sugieren que la película podría ser Lost Horizon del año de 1937, ya que la película contiene escenas muy parecidas a las que describió Joe Hopper. Pero bueno, no hay nada escrito, nada está en papel, hasta ahorita un misterio. En fin, la sala está parcialmente vacía y las pocas personas que están ahí ocupan lugares separados, reforzando, este sentimiento de alienación, soledad y aislamiento. Pero si observamos al lado derecho de la obra, vamos a ver al punto central, realmente a la protagonista de la obra, que es esta mujer en completa soledad, recargada en la pared, iluminada por la lámpara que está por encima de ella. La vemos pensante, disociada, y vemos que porta un uniforme azul marino con líneas rojas en los costados y sabemos que se trata de una trabajadora del cine. En aquella época era muy común que las mujeres trabajaran de azafatas de sala o, como las conocemos coloquialmente, acomodadoras, y bueno, ellas se encargaban de guiar al público a sus asientos. Ahora, si vuelves a observarla, su posición muestra un cierto cansancio, se le ve fatigada, su mirada está dirigida hacia un punto fijo, la vemos pensante, y yo creo que es en este punto en el que uno no puede evitar crearse como sus propias teorías e historias sobre qué es lo que está pasando con esta mujer, si ella está pensando en su vida, si realmente gana lo suficiente para poder vivir, si va a tener que comer al día siguiente. ¿Y será eso lo que la tiene tan aislada de los demás? Si realmente tiene más trabajos y por eso se le ve cansada. Bueno, un sinfín de teorías e historias que te vas armando en tu cabeza, pero que va con el contexto de la obra, y cuando piensas en él y sabes lo que estaban pasando en el país, dices, bueno, es que es probable que haya una historia así detrás de ella, aunque realmente es como lo que uno va maquinando en la mente. Y bueno, como ya te lo dije, esta mujer es el punto focal de la obra, es la que nos hace crearnos todas estas historias, y a través de ella, Hopper nos muestra esta paradoja de la soledad mental y emocional, aun cuando no se le ve como presente de manera física. Esta misma paradoja, de hecho, está presente en muchas otras obras del artista, como Nighthawks, que fue su obra maestra, o que también la encuentras como Noctámbulos, donde podemos ver a 4 personas dentro de una cafetería, un hombre y una mujer que parecen ser pareja, el trabajador, y otro cliente que pues está ahí por su cuenta. La cafetería está situada en un ambiente en un ambiente urbano, una ciudad que parece ser Nueva York, por cierto, pero un Nueva York muy distinto al que estamos acostumbrados a ver en las películas. O sea, no es este Nueva York vibrante, es más uno como apagado, vacío, y es muy curioso porque hace un contraste con este apodo al que se le pone a la ciudad, ¿no? Que es como la ciudad que nunca duerme, pero aquí se ve completamente apagada.
Y bueno, Hopper pinta esta obra en 1942, un año después de que Estados Unidos inicie su participación en la Segunda Guerra Mundial, y todos estos eventos políticos son evidentes en su obra. Se siente pesada, desoladora, melancólica, hasta incluso como nostálgica. Es una crisis existencial andando. No te quiero dar mucho detalle de la obra porque voy a publicar el análisis en Instagram, pero básicamente también nos muestra como la típica experiencia de vivir en una ciudad grande, lo solitaria que puede llegar a ser, y muchas veces no haber este sentido de comunidad. Y creo que esta cuestión es muy notoria en las obras de Hopper. La cultura estadounidense es mucho más individualista que, por ejemplo, en los países latinoamericanos, donde hay un fuerte sentido de comunidad, de familia, que los vecinos, los amigos, o sea, muy distinto. Y realmente esa soledad sí emana de sus lienzos, de sus cuadros. Puedes ver como este tipo de cultura individualista, no lo sé, es como, a mí se me hace muy evidente, y creo que choca bastante con este sentido, bueno, como con estos valores tan latinoamericanos que uno tiene tan arraigados desde muy pequeño. Y no sé, es algo muy interesante de ver y de analizar y de observar. Pero bueno, por otro lado está Sol de la Mañana, que es sumamente distinta a New York Movie y a Nighthawks, porque en ella no vemos a varias personas alejadas física y emocionalmente las unas de las otras, sino que vemos a una sola figura femenina. Una obra que, a mi parecer, juega con el concepto de solitud y soledad. La soledad es esta sensación como de vacío, como depresión, de mucha tristeza. Y la solitud es el poder estar solo y disfrutarlo, el que no te moleste, y hasta muchas veces es por elección propia. O sea, hay personas, por ejemplo, yo prefiero a veces como mi soledad porque es mi manera de recargar energías, y siento que, no sé, como que a veces me siento más en confianza estando yo sola y necesito ese tiempo. Quienes me conocen perfectamente bien saben que yo necesito, por lo menos siempre se ríen porque digo, bueno, ya salí un día y voy a necesitar 3 meses de recuperación de energía. Y creo que es esta dualidad que yo veo en la obra, y como que tiene connotaciones negativas, mientras que, por ejemplo, la solitud, que es lo que les estoy platicando, tiene prácticamente como un beneficio a nivel de salud mental. No sé si me estoy dando a entender. Por eso, para mí, la obra es súper interesante porque personalmente creo que hay una gran dualidad en ella, y esta obra la voy a manejar como desde el punto más personal, desde mi percepción de Sol de la Mañana, que, como ya lo dije, yo veo en ella ambos conceptos de soledad y solitud, tanto negativo como positivo, y creo que lo que la obra te puede llegar a transmitir depende mucho de en qué punto estés mentalmente en tu vida. Siento que hay ocasiones en las que la obra me transmite muchísima soledad, pero en otras me transmite hasta paz, tranquilidad, como un momento para recargar energía. Pero también está esta cuestión, por ejemplo, de la paleta de colores. La verdad, a mí me incomoda muchísimo, como que las tonalidades que Hopper utiliza en ella me transmiten un sentimiento muy extraño. No sabría cómo describirlo, pero a veces me perturba un poco el uso de la luz, es como muy incómodo, no sé. Ahorita lo estoy hablando meramente de lo que yo siento y percibo en la obra, y no es un análisis ni una interpretación formal en lo absoluto. Es como, no sé, súper random, pero por alguna razón me recuerda muchísimo a la canción de Goodbye Blue Sky de Pink Floyd. No sé si alguna vez han visto el video o la película de The Wall, pero me perturba, pero no me desagrada en lo más mínimo. Por cierto, recomendadísima la película y también la canción, obvio. Creo que es una de mis canciones favoritas, la verdad. Pero bueno, volviendo a la obra como tal, hablemos realmente de lo que hay en el lienzo. Hopper la pinta en 1952, en una época ya de prosperidad en Estados Unidos, que es la década de los 50. Es famosísima por su glamour y por reforzar esta idea del sueño americano que se había devaluado décadas antes. Y lógico, la vida comienza a tomar un ritmo muy rápido, en especial en estos contextos urbanos, y en ella vemos mucha introspección, el contemplar, el estar solo, no sé, con nuestros pensamientos, y como en todas sus obras, una exploración de la condición humana como tal.
Hopper es este artista que se siente atemporal, como que su trabajo sigue resonando con las personas de hoy en día, y estoy casi segura que todos, por lo menos en algún punto de nuestras vidas, nos hemos sentido identificados con con las obras de Edward Hopper. Por ejemplo, nosotros que somos esta generación, ya sea que seamos, por ejemplo, los abuelitos, papás, generaciones de millennials, Gen Z, las personas que estamos ahorita en este mundo, que ya vivimos una pandemia como lo que fue el COVID-19, y que realmente hubo puntos en los que muchos pudimos recargar energía y reconectar con nosotros mismos a través de este concepto de la solitud, pero que también nos pegó muy fuerte el sentirnos solos. Yo personalmente pues la pasé con mi familia, o sea, con mis papás, mi hermana. Entonces creo que no me llegué a sentir tan sola como otras personas, porque pues como les digo, yo estaba en familia. Pero por ejemplo, no sé, me acuerdo de amigos, de compañeros de la escuela que les pegó muy duro la soledad y que realmente no sabían ni qué hacer con sus vidas. O sea, de verdad salían, ya mejor decían, no me importa, me voy a arriesgar, pero yo necesito salir, necesito ver gente. Eh, no sé, como que hay personas a quienes la soledad les afectó muchísimo, y por eso creo que estas obras de Hopper van a venir y van a tener como una segunda vuelta de popularidad entre estas generaciones, porque ya vivimos esta parte de la soledad, del estar, del sentirnos aislados, como que estamos lejos de todo, y con tantas herramientas tecnológicas que tenemos que nos permiten estar en contacto. O sea, creo que esa parte fue esencial, por ejemplo, en la pandemia, que ya lo vengo mencionando antes. Esta parte de las herramientas tecnológicas, que las videollamadas, yo me acuerdo que de esa manera podía ver a mis abuelos porque hacíamos videollamada con ellos. O por ejemplo, si mi papá iba a su casa, él hacía videollamada y me los enseñaba. Entonces, creo que hay algo muy interesante, es una ironía el sentirnos tan solos cuando tenemos tantas herramientas al alcance de nuestras manos que nos permiten conectar tan fácil y tan rápido. O sea, realmente no estás lejos de alguien, aunque no estés físicamente con esta persona. La verdad es que están a un mensaje de distancia, están a un clic de distancia, y aún así nos sentimos sumamente solos, sumamente aislados, como alienados. No sé, es algo muy interesante, y creo que Hopper por eso está resonando tanto en nosotros de nueva cuenta, porque he visto que hay muchas personas que han tenido como este amor por Hopper últimamente, y creo que es eso, creo que es la capacidad que él tenía de plasmar la condición humana y la experiencia que uno tiene al ser humano. Y digo, la soledad es algo, pues es algo que todos vamos a llegar a sentir en esta vida. No, creo que no hay nadie que nunca se ha sentido solo. O sea, creo que es imposible, es parte de vivir, es parte de la experiencia humana. Y creo que también te deja una lección, porque te ayuda también a ver que muchas veces es necesario estar solo para poder reconectar contigo, para poder volver a pensar, para poder darte un respiro y recordar qué es lo que realmente sientes, las decisiones que quieres tomar, lo que quieres hacer con tu vida. Pero bueno, ya ahora que hemos llegado al final de este episodio, espero que hayas sobrevivido a la melancolía y a la nostalgia que inunda el episodio de hoy. Por cierto, déjame en los comentarios cuál de las 3 obras de las que hablamos hoy te gustó más, y ahora sí, nos vemos el próximo jueves con más pláticas de arte.